Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de conversación, de discusión y de propuestas. Nuestro invitado de hoy es Pedro Cateriano, peruano, exministro de Defensa, ex primer ministro del Perú, parlamentario, escritor, constitucionalista, y está visitando nuestro país para presentar este maravilloso libro, una biografía política del maestro Mario Vargas Llosa. Es un honor tener en Tres Respuestas a Pedro Cateriano. Muchas gracias, Pedro, por estar Presidente, acá. el honor es para mí e interpreto su generosa y amable presentación como un sincero homenaje a la egregia figura de Mario Vargas Llosa, no solamente un genio literario, sino un valiente defensor de lo que él llamaba la cultura de la libertad. Por eso, presidente, le reitero este gesto que tiene de conversar hoy día sobre esta biografía política de Vargas Llosa. Pedro, yo creo que me devoré este libro maravilloso, entré en mucho detalle, encontré cosas fascinantes, pero antes de entrar a hablar de Mario y hablar de este maravilloso libro, que como bien lo dice su título, Vargas Llosa, su otra gran pasión, que es la política. Yo quisiera preguntar por ti. ¿Cómo te defines? ¿Quién es Pedro Cateriano para los colombianos que no te conocen? Para los colombianos que no me conocen, un cercano amigo que parte de mi familia ahora tiene sangre colombiana. El hijo mayor de mi hermano Pablo es casado con una paisa. Así que en los últimos años he tenido una cercanía con Colombia y especialmente con Medellín. En lo político, creo en la democracia como forma de gobierno, creo en el respeto a la libertad, creo en lo que Vargas Llosa definía como la cultura de la libertad, como algo único, indivisible, y por lo tanto en su defensa plena. Creo que en ese sentido, en el Perú como en muchos países de América Latina, lamentablemente la democracia como forma de gobierno no ha tenido una continuidad en el tiempo y eso ha implicado que no tengamos una sólida formación en el aspecto constitucional. Tal vez por esa razón he sido a lo largo de mi vida profesional también profesor de Derecho Constitucional. Pero para cambiar las cosas hay que entrar a la acción política, presidente, no necesito decírselo a usted. Entonces, desde muchacho he hecho política, desde la universidad, y cuando Mario lideró y fundó el Movimiento Libertad, me adherí a su partido. Y fuiste parlamentario. Fui diputado del Movimiento Libertad y desde entonces he sido una persona que ha defendido con sus errores, con sus acciones u omisiones, los valores democráticos modestamente en mi país. Mi país me ha dispensado el honor de ocupar cargos importantes y creo que eso al final es lo que da la satisfacción personal del deber cumplido. La crítica siempre es bien recibida. La unanimidad respecto a la gestión de las personas no existe. No existe. Y a mí me han tocado vivir momentos duros en la política peruana. Ser víctima de un golpe de Estado, persecuciones políticas, decisiones para combatir el terrorismo y el narcotráfico, modernizar las Fuerzas Armadas, pero al final el tiempo es un gran aliado en la política y ayuda a aclarar las cosas. Y hoy, porque no hay que renunciar nunca a la actividad política, estoy apoyando la candidatura presidencial de Rafael Belaúnde Llosa como candidato del Partido Libertad Popular, que, como lo destaco en el libro, fue el último acto público de carácter simbólico de Mario en el Perú, inscribirse en Libertad Popular. Así que bueno, en síntesis eso es mis experiencias. Yo no soy un escritor profesional, pero todas las etapas críticas, los momentos que he vivido en la política han terminado plasmados en libros, ¿no? Bueno, ahora te metes en esta aventura maravillosa que es entrar a la vida de Vargas Llosa
desde el enfoque político. Yo había leído una biografía interesante de él de Armas Barceló hace un tiempo. Sí, el vicio de escribir. El vicio de escribir. Y obviamente pues tuve la ocasión de tener con Mario una amistad, de poder disfrutar muchas conversaciones con él. Era quizás la persona que yo más he admirado de América Latina. Y entonces empecé a leer este libro con mucho interés y me lo devoré, lo disfruté a profundidad. Tocas distintos momentos de su vida y obviamente lo conociste de cerca, fuiste su amigo, hiciste política con él, mantuviste esa relación cercana. Pero yo quiero empezar por la primera parte del libro. Entonces tú hablas ahí de esa relación de Ernesto J. Vargas con Dora Llosa, padres de Mario, y cómo hay una ruptura de ellos que marca a ese niño que tiene que irse desde muy niño, después de haber nacido en Arequipa, irse a Bolivia, irse a Cochabamba y empezar allí su proceso de vida. ¿Qué podemos destacar de esa ruptura? ¿Qué tanto impactó en Mario? Y también, como lo dices, se volvió el engreído de la familia Llosa, que es un término muy peruano, que es el consentido de la familia Llosa. ¿Por qué no hablamos un poquito de esos orígenes? Eso lo cambia radicalmente a Mario. La mamá le había dicho que su padre estaba muerto. Eso fue. Y todos los días antes de acostarse miraba la fotografía del papá que estaba en el velador y repentinamente, un buen día, su madre le dice, porque como sabes, tu padre está vivo. Y eso, repito, lo impactó, pero adicionalmente la forma de ser del padre, sus rasgos violentos, su forma de ejercer la patria potestad, le abrió por primera vez lo que era para él el autoritarismo. Y eso, de alguna manera, lo transformó. El padre, en un momento determinado, cree que la única manera de enderezar a Mario era matriculándolo en el colegio militar, en el Leoncio Prado. Y bueno, ahí empieza su amor por la literatura, curiosamente. Curiosamente, el padre logra el efecto contrario, porque Mario, en el espacio de este colegio militar, tiene, como lo acaba de destacar, la capacidad de acercarse a la lectura, a sus primeras lecturas. Él en reiteradas oportunidades ha dicho que lo más importante que le ocurrió en la vida fue aprender a leer. Así es. Y es en ese momento donde empieza a interiorizarse en lo literario, en buscar su vocación, pero también en sus habilidades como escritor. Claro. Empieza a escribirle, en esa época pues no existía celular, WhatsApp, computadora, nada de lo que tienen los jóvenes hoy en día. Las comunicaciones telefónicas eran caras y muy espaciadas, escasas. Lo que se usaban eran las cartas, ¿no es cierto? Una forma, la correspondencia que hoy día casi no existe. Y él les escribía las cartas de respuesta a las enamoradas de los muchachos que venían de otras partes, de las muchachas que venían de otros lugares del Perú. Pero ese fue también el primer contacto de lo que algunos han denominado el microcosmos del Perú. Claro. La diversidad racial, la social, educativa, cultural. Ese fue un contacto con ese país que desde la comodidad, digámoslo, Miraflorina, Miraflores es uno de los distritos privilegiados de la ciudad, fue un contacto directo. Ahora, ahí hay algo que en el libro está destacado y es, él es consentido de la familia Llosa. Exactamente. Y hay un personaje que empieza a aparecer en su vocación política, que es el tío José Luis Bustamante y Rivero. Exactamente. Entonces, él ve esta figura, tío también por ese lado de la familia, que ha sido embajador, que es un hombre notable, que es un hombre de letras, académico, y que
llega a ser presidente del Perú y que eso también impacta en la familia Llosa, Claro. que decide también regresar a Lima y de alguna manera estar cerca y próxima a esa vivencia, pero justo también es en ese momento cuando ese niño, ese adolescente, ve ese golpe de Odría, la caída del gobierno del tío José Luis en el 48, y entonces empieza también un rechazo interior a esa forma de interrumpir la democracia. ¿Cómo ves eso? Y además un hecho adicional, el único que festeja el golpe de Estado y la caída de Bustamante, que era, digamos, el pariente respetado, admirado de la familia, fue su padre, Ernesto J. Vargas. Él sí festeja la caída. Eso también tiene en él un impacto emocional. ¿Cómo habrá sido la magnitud de estos hechos desde el interior de la familia? Su paso por San Marcos ya como estudiante, todo lo que se llamaba en el Perú el ochenio, los 8 años de la dictadura, que fue luego el material fundamental para lo que sus críticos denominan su novela total, Conversación en la Catedral. Claro. Sin duda alguna, como usted señala, presidente, la influencia, la conmoción que le trae desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista del golpe que recibe, las consecuencias que trae en el aspecto familiar y político, lo hacen a él, y es algo que yo trato también en la medida de lo posible de reflejar en la narración del libro, es su capacidad de observación, la capacidad para apreciar los hechos políticos y sociales complejos y calificarlos, ¿no? Y cómo más tarde, con una pregunta, va a hacer un planteamiento que lamentablemente sigue vigente en el Perú, que es la pregunta de Zabalita en Conversación en la Catedral, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? Exactamente. En algún momento, con algo de optimismo, creímos, y el propio Vargas Llosa, en una entrevista con un periodista, Raúl Tola, que trabajó con él, creyó que el Perú se estaba desjodiendo. Pero hemos visto, sobre todo en los últimos 10 años, en este contexto casi de anarquía política, que es la etapa más convulsa de nuestra historia republicana, con esta cantidad de presidentes, alta rotación de ministros, que uno ya no sabe con quién gobierna ni quién es. Nuevamente cobra vigencia la pregunta de Zabalita en Conversación en la Catedral, ¿no? Tú en el libro vas recorriendo su vida y te vas encontrando con las obras. Antes de llegar a Conversaciones en la Catedral, quiero devolverme un poquito a Leoncio Prado. Claro. Porque en Leoncio Prado él se encuentra con la literatura y de alguna manera empieza a sentir el bicho del periodismo. Empieza como a cuestionarse si entra o no entra. Y me permite una interrupción. Claro. El padre también lo mete al periodismo porque creía a la que... Crónica. Al diario La Crónica, al diario exactamente, La Crónica, claro. Porque creía que de esa manera lo iba a enderezar y a conducir. Y ocurre el efecto contrario, como fue la matrícula en Leoncio Prado, ¿no? Pero entonces hay una parte de esa vida de Leoncio Prado que termina inspirando a que este joven, que cuando llega a San Marcos empieza a estudiar Derecho y rápidamente se mueve hacia el camino de las letras, escribe una novela que era algo inédito en América Latina, y para un joven de apenas 23, 24, 25 años, irrumpe en la literatura con una fuerza maravillosa que es La ciudad y los perros, donde va contando esa rebeldía de muchos jóvenes en la educación de los colegios militares. Esa obra es también una obra política y sin lugar a dudas es una forma en la que él reflexiona sobre la dictadura, reflexiona sobre la educación militar y también sobre el camino liberador de las ideas. ¿Por qué no hablamos también de qué tan importante termina siendo La ciudad y los perros para ir forjando a ese poderoso intelectual político que fue Mario Vargas Llosa? Creo que en ese contexto, como bien señala, presidente, esa percepción de
el ejercicio abusivo de la autoridad, de esa manera de manejar un colegio con criterios autoritarios, van abriendo en él también una forma de pensar contraria y crítica, sobre todo porque ya él empezaba unas lecturas que lo acercaban a lo que él empezaba a interpretar como el socialismo en libertad, la justicia social, y es precisamente a los 15 años en la crónica cuando un periodista, Ney Guerrero, lo acerca a Sartre. Y Sartre va a ser, digámoslo de alguna manera, el pensamiento guía de Vargas Llosa en ese momento y el que influye para que él crea en ese socialismo en libertad. Y ahí, otra vez, la medida que adopta el padre tiene el efecto contrario, Claro. ¿no? No, y empieza a tener contacto con la obra de José Carlos Mariátegui, empieza también a tener contacto con esas apologías de la Revolución Cubana que hizo Sartre de alguna manera. Claro. Y hay un personaje que también de pronto no está tan mencionado en el libro, pero que Vargas Llosa lo recurre mucho a él, que es Sebastián Salazar Bondy, Sí. que de alguna manera en su esbozo de obra poética empieza también a entrar por ese camino. Bueno, Salazar Bond y sus amigos, digamos, de esa época, cuando él vivía en Europa, en París, eran sus informantes políticos, ¿no? Los que le mandaban las notas, lo que ocurría, ¿no? Pero volviendo al tema, Vargas Llosa entra a San Marcos luego de pasar de esta impactante experiencia en Leoncio Prado y entra a una célula comunista, Sí, claro. marxista-leninista, una célula clandestina que trabajaba para enfrentar a la dictadura de Odría. Y él se adhiere a este grupo, pero poco a poco empieza a asfixiarse. Aprecia esa doctrina totalitaria de sometimiento, prácticamente de lavada de cerebro, que no permitía la discrepancia, las acotaciones, sino simplemente la imposición de una doctrina como la marxista-leninista, Monolítica. monolítica, sin objeción, sin discrepancia democrática, sin derecho a crítica. Y claro, él mismo empieza a cuestionarse internamente, ¿este es el socialismo en libertad? Y eso lo termina asfixiando ideológica y políticamente. Y por eso cuando acaba San Marcos, renuncia a la célula comunista de San Marcos, al grupo Cahuide, en donde tiene este famoso encuentro con el hombre duro, con el hombre siniestro de la dictadura, Esparza Zañartu, ¿no? Que cuando va a pedir la liberación de unos amigos que habían sido detenidos, unos compañeros, claro, le muestra, abre un cajón y le muestra las hojillas de los periódicos clandestinos de ataque a la dictadura, ¿no? Pero luego, ¿qué ocurre? Un caso que no ha sido lo suficientemente explicado. Como usted bien ha hecho referencia, presidente, Vargas Llosa admiraba a José Luis Bustamante y Rivero como defensor de la legalidad, como demócrata ejemplar, de una trayectoria con una honradez comprobada, y él se inscribe en la democracia cristiana, no porque pasa a ser de marxista-leninista a social cristiano, sino porque hay una identidad. No, ya él era agnóstico, había tenido también esto que menciono en el libro, el intento de abuso en el colegio, pero él quería que el pueblo restituyera en la presidencia a Bustamante y Rivero, y por lo tanto creyó que Bustamante debía ser el candidato a la presidencia de la República por la democracia cristiana. Cuando eso no ocurre, renuncia a la democracia cristiana. Y luego, bueno, ya con la aparición del fenómeno ideológico y político de la Revolución Cubana, él cree que en ese momento llegó la hora del establecimiento del socialismo en libertad y de la justicia social en la que él creía, bueno, ¿no? Y ahí entonces, porque es que es coincidente con esa mutación, Conversaciones en la Catedral. Que en Conversaciones en la Catedral él
ambienta una novela magistral en un bar conocido como La Catedral, y ahí hay varios personajes, pero hay dos personajes que son para mí muy sensibles en la vocación política de Mario. Uno, Zabalita. Zabalita. Mencionan muchísimo a Zabalita. Sí. Que era, como dicen ustedes los limeños, un pituco. Un pituco. Era un muchacho de la sociedad. Y las conversaciones con el negro Ambrosio. ¿Cómo puedes, digámoslo, desagregar políticamente a esos personajes que caen en una novela ambientada en las conversaciones que tienen lugar en el bar La Catedral? ¿Es acaso, y según lo ha declarado en reiteradas oportunidades Mario, la novela que más trabajo le costó? Por la técnica precisamente a la cual hace usted, presidente, referencia, estos diálogos interminables, estas construcciones, y refleja de alguna manera un estilo del ejercicio opresivo del poder, pero en donde la figura del dictador, por ejemplo, no es tan presente como en La Fiesta del Chivo. Claro. Pero sí se aprecia una visión total de una dictadura como un sistema opresivo y destructor de una sociedad. Y creo que esa es la parte desde el punto de vista político, porque yo no pretendo ni ha sido mi intención hacer análisis literarios acá. Nuevamente, yo incido. Pero mencionan, es que de todos los libros que Mario escribió, en esta obra tuya, Conversaciones en la Catedral, viene y va. Bueno, es como si casi que yo te podría afirmar, y de pronto te hago la pregunta, la pones acá como la gran obra literaria política de Vargas. Es que sin duda alguna, Conversación en la Catedral ha sido no solo su novela total, sino su obra de mayor impacto, no solo en lo literario, sino en lo político. Y con descripciones e interrogantes que han determinado, por ejemplo, reiterando el tema de la pregunta de Zabalita, ¿no? Cómo una pregunta puede ser una constante de cuestionamiento al comportamiento de una sociedad, al comportamiento antidemocrático de una sociedad. Y entonces uno se pregunta, ha pasado tanto tiempo y esta visión que plasma Vargas Llosa de una dictadura autoritaria sigue al interior de ciertos sectores del Perú. Y ahora, lamentablemente... Y voy a decir una cosa, las dos primeras novelas ganan premio, Biblioteca Breve y Rómulo Gallegos. O sea, es como, este joven llega, se expresa y contundentemente pone en la ebullición del boom latinoamericano quizás la obra más política del boom para ese momento. Y por esa razón su fama tiene un crecimiento desde el punto de vista mediático exponencial. Y es en ese momento que la izquierda latinoamericana y sobre todo el sector de escritores del boom latinoamericano que se acercan a la Revolución Cubana lo ven como la figura representativa, el vocero, porque Vargas Llosa a lo largo de su vida, si algo ha cumplido es ser un escritor comprometido. Sí, claro. Ha participado en polémicas, en debates, conferencias. Su acción no solo se ha limitado a lo literario. El periodismo nunca lo abandonó. Él se sale del molde del artista a ser un genuino pensador desde la literatura. Exactamente. Ahora, ¿qué destaco yo también en Vargas Llosa? Su honestidad intelectual. Porque con ese entusiasmo que apoyó, por el cual se jugó en favor de la Revolución Cubana, él no fue ciego ante los hechos violatorios de los derechos humanos que ocurrían. Por ejemplo, la primera clarinada de alerta.
cómo Fidel Castro ordenaba las detenciones de los homosexuales en estos especies de campos de concentración llamados UMAPs. Cómo él aprecia el hecho de que la dictadura soviética invada Checoslovaquia y aplaste a un pueblo por motivaciones e intereses ideológicos y políticos. En un contexto en el cual ya se empezaba a construir el culto a la personalidad de Fidel Castro, él se atreve a discrepar públicamente con Fidel Castro. Publica un famoso artículo, El socialismo y los tanques. Claro. Que tienes un capítulo sobre los tanques maravilloso. Bueno, y es en ese momento en donde él empieza a percibir las cosas. Pero hay algo que yo también quiero detenerme un segundo, y es esa expresión estoica de Vargas Llosa de nunca perder el coraje. El coraje para expresar sus desacuerdos. Y hay algo que también lo mencionas en el libro. Era la época en que Prensa Latina, que era ese aparato propagandístico que tenía la dictadura de Fidel. Y de financiamiento de escritores, periodistas, claro, intelectuales. Y los soviéticos poniendo la guita, como dicen los argentinos. Muchos escritores empezaron a vivir de esas mieles. El propio Neruda vivía de esas mieles, Gabo vivía de esas mieles, todos estaban en Europa y entonces mantenían su vocería política, pero se hacían pasito. Se hacían pasito, era que guardaban silencio cómplice muchas veces frente a las atrocidades que estaba cometiendo la Unión Soviética o las que estaba cometiendo la dictadura de Fidel Castro. Vargas Llosa decide irse en contra de la corriente, expresar sus desacuerdos y paulatinamente va desarrollando un sentimiento de ruptura que lo hace pasar de ser el niño consentido del boom a ser atacado visceralmente por todo ese aparato propagandístico. Y lo que para esa época a muchos los hubiera podido achicar, lo agrandó. Y lo agrandó en lo literario y lo agrandó también como polemista. ¿Por qué no hablamos un poco de eso? Es verdad. Y además no se arredró. El punto de quiebre fue el acto opresivo de la dictadura contra el poeta Heberto Padilla, ¿no? Que marca el rompimiento ya definitivo. Y lo que señala el presidente es correcto, ¿no? He incluido una carta que le dirige Octavio Paz, que también rompe con la dictadura perfecta. Bueno, no referido a la dictadura perfecta, sino le escribe y le dice, después de que él rompe también con Cuba, que solos estamos. Y es lo que usted señala. En ese contexto, el poderío político y económico de la Unión Soviética servía para financiar los operativos políticos de Cuba. Y se desata pues contra Vargas Llosa una campaña de ataque político sistemático que nunca acabó. Es ahí donde uno se pregunta, ¿por qué dos genios literarios como Vargas Llosa y Octavio Paz fueron capaces de apreciar las constantes violaciones a los derechos humanos de la dictadura de Cuba y otros genios literarios? Porque es que yo creo que también ahí se encuentra ese amor por la libertad de los dos. Octavio Paz, fundador de Letras Libres, sí. y Mario, que empieza a sentir ese llamado genuino por la libertad. Pero yo no quiero irme por un instante también en esa nueva mutación de Vargas Llosa, el político, en su otra gran pasión, empiezan a surgir unas obras donde él empieza a denunciar y empieza a ponerle colorido, saca personajes pintorescos y a través de ellos también empieza a mostrar las inconsistencias e incongruencias, que es lo que termina pasando con la Casa Verde, por ejemplo, que es maravilloso. O Pantaleón en Las Visitadores, Pantaleón, ¿no? Y el Sinchi, Pantaleón, Pantoja, pero también algo muy importante, la Guerra del Fin del Mundo, que es otra de las grandes novelas latinoamericanas de todos los tiempos. Exactamente, que es que la obra de Vargas Llosa no solo estuvo circunscrita al Perú, como bien refiere la Guerra del Fin del Mundo, relacionada a la Revolución de los Canudos en el Brasil, un proceso impactante que
transforma un país. O el caso de la fiesta del chivo, de la dictadura opresiva en República Dominicana, o tiempos recios. Sí. Ahora de Guatemala, ¿no? Ahora voy a llegar a ese periodo donde él habla de Arbenz y donde él también Sí, habla sí. de Rafael Leonidas Trujillo. Trujillo. Pero es que yo quiero... No, yo me refería en el contexto que su obra abarca también otras problemáticas latinoamericanas y cómo ese trabajo de investigación, de rigor académico, le ha permitido esa clase de obras. Yo, inclusive una vez y lo señalo en el libro, ¿no? Le pregunté a Nélida Piñón, Ajá. a la famosa escritora brasileña. Yo tuve Sí. la ocasión de conocerla cuando yo fui director de la División de Cultura, Creatividad y Solidaridad en el BID. Fascinante. Ya. Y entonces le pregunté, ¿no? ¿Por qué nunca la Academia Brasileña, una universidad, le hizo un reconocimiento a Mario por esta obra monumental relacionada al Brasil? Y ella me dijo, bueno, es que fue de tal impacto que algunos consideran, pues, ¿por qué la escribió este peruano y no un brasileño, ¿no? Pero es ahí donde uno realmente aprecia cómo cuando iniciaba sus trabajos se entregaba. Iba al sitio, investigaba, trabajo de biblioteca, visitas a los lugares históricos, revisión de archivos. Eso le daba el contexto y luego su genio literario hacía el resto, ¿no? Pero esa capacidad que él tenía para, el término no necesariamente es jugar, ¿no? Sino para mezclar la literatura con lo político, con el ejercicio abusivo del poder, los contextos dramáticos. Es que es justamente esa forma en la que él se mete en el poder y en los hechos políticos, que está muy destacado también en tu libro, Pedro, donde cada vez que él tiene una etapa política, viene un libro. Sí. Entonces, ya cuando él empieza a identificarse plenamente con la libertad, con la democracia, y empieza a involucrarse también en el Perú, con la Comisión de la Verdad, entonces ahí aparece ¿Quién mató a Palomino Molero? Exactamente. Que es también traer esa experiencia y empieza a gestarse un Vargas Llosa que pasa de la crítica, del análisis, de la denuncia, a querer empezar a jugar un papel activo en política, que es el gran quiebre transitorio de su vida literaria, que es cuando funda el Movimiento Libertad, cuando aspira a la presidencia del Perú, que te voy a preguntar por eso, y donde deja quizás para mí, en lo personal, las mejores y más sinceras memorias políticas que se han escrito en América Latina, que son El pez en el agua. Entonces, ¿por qué no hablamos de esa etapa del Vargas Llosa que está en Europa, hace su doctorado en la Complutense, empieza a divorciarse de las dictaduras, se empieza a firmar en el camino de la libertad, se involucra de nuevo de frente en su país, está en la Comisión de la Verdad, funda el movimiento y decide aspirar a la presidencia del Perú? Yo creo que el compromiso cívico de Vargas Llosa con el Perú fue permanente. Hay un capítulo que se titula precisamente Compromiso con el Perú, donde destaco todos sus pronunciamientos, pedidos de voto, intervenciones, posturas políticas, desde la década del 50 hasta las últimas elecciones generales. Vargas Llosa decide ser candidato a la presidencia de la República en uno de los momentos más fatídicos del país. El terrorismo de Sendero Luminoso había avanzado de una manera impresionante. Habían zonas del país liberadas bajo el control del terrorismo en donde el Estado no tenía presencia. La hiperinflación del primer gobierno aprista había destruido a la economía, 1.200% de tasa inflacionaria. El Perú había dejado de pagar la deuda externa, es decir, nuestra reputación internacional estaba destrozada. Todas las empresas públicas que instituyó la dictadura velasquista, la dictadura socialista de Velasco Alvarado, estaban quebradas. Y encima
un mar de denuncias de corrupción. En ese contexto, él tiene la gallardía, la valentía de asumir el reto de ser presidente de la República. Pero además, con algo que cambia el destino del Perú, con un mensaje nuevo. Vargas Llosa ya era un liberal, había sido impactado durante la etapa que él vivió en Inglaterra por los gobiernos exitosos de Margaret Thatcher, constató lo que era el capitalismo popular. Y se impregna de Popper y de Isaiah Exactamente. Berlin, de Jean-François Rebel. Exactamente. Y dicho sea de paso, esta mención que hace presidente, yo creo que uno de los grandes aportes pedagógicos que deja la obra de Vargas Llosa precisamente es La llamada de la tribu, su autobiografía intelectual, que es un libro que para cualquier joven latinoamericano le abre las puertas para conocer cómo este hombre llegó al liberalismo. Pero bueno, es en ese contexto que se la juega. Y además, haciendo uso de la verdad para transmitir su compromiso político. Algo inédito en la política peruana, inédito, hay que decirlo claramente. Él, por ejemplo, muy sinceramente, con toda franqueza, le dijo al pueblo: para detener la hiperinflación hay que aplicar un programa de ajuste. ¿Y eso qué implica? Cortar brutalmente el gasto. Ya hemos dilapidado el dinero, no podemos imprimir billetes que no tienen valor y profundizar la inflación. Bueno, para hacer esa reforma, él era consciente de que requería un mandato claro. Salvando los contextos históricos y los momentos diferentes, Milei ganó las elecciones diciéndole la verdad al pueblo argentino. Vargas Llosa las perdió diciéndole la verdad. Y yo creo que este es un aspecto en él fundamental. El uso de la mentira, presidente, como una constante, ha debilitado demasiado la institucionalidad democrática. Él no le tenía miedo a la impopularidad. No le tenía. Y yo creo que eso es algo que yo rescato mucho también de su legado político. Él decía, uno puede ser político popular, pero solamente cuando uno está dispuesto a tomar decisiones impopulares es que se convierte en estadista. Él lo decía. Y yo quiero hacerte una pregunta. Tú recorriste el Perú con él. Sí. Yo no he tenido la posibilidad de apreciar, salvo fragmentos, muchos de esos discursos que él iba dando en distintos lugares, en Chiclayo, en Puno, en Huancavelica, o inclusive algunos muy importantes en Ancash, ¿no? ¿Cómo eran esos discursos de Mario, del Mario político? Eran sinceros. Él, por ejemplo, en el tema agrario, era algo que lo impactó de muchacho. En su etapa socialista, por esa razón, por ejemplo, apoyó las reformas agrarias, inclusive la de la dictadura de Velasco, que tomó por asalto las haciendas en el Perú. ¿Y él qué quería? Porque la dictadura socialista de Velasco nunca convirtió en propietarios a los campesinos del Perú. La dictadura formó cooperativas y asociaciones que se llamaban SAIS para tener controlados políticamente a los campesinos del Perú. Eso es lo que ha imperado. ¿Y qué quería Vargas Llosa? Convertirlos en propietarios, que cada parcelero tuviera su título de propiedad, que sea consciente que los iba a convertir en defensores del concepto de la propiedad privada. Bueno, al final no ganó, pero ese discurso resulta complejo en zonas en donde el desarrollo educativo no es, pues, de alto nivel. Los campesinos nunca, repito, han sido dueños de las tierras. Sin embargo, la repetición, la reiteración de mentiras, ¿no? Les hemos quitado a los ricos las tierras para dártelas a ti, nunca se las dieron. Lo que tenían era el control político de las tierras, que es en el fondo el mecanismo político que ha utilizado la izquierda en América Latina cuando ha adoptado esta clase de aventuras de robar tierras o confiscar tierras o asaltar tierras. Por cierto, ¿no? Con una influencia de Hernando de Soto
de todo lo que era en ese la momento economía y informal, la exactamente. formalización de los títulos de propiedad, ¿no? Exactamente. Ya es una etapa en la cual también él empieza a destacar el rol que cumplían en el desarrollo de la economía nacional los informales. Claro. Ahora, él no se arredra después de esa derrota, aunque una derrota en una campaña presidencial, siempre a quienes las han vivido y he podido hablar con ellos, eso es casi que un luto que queda en el alma y que solamente puede ser sopesado por un triunfo futuro. Pero él no se arredra, sale adelante, vuelve a escribir, vuelve con El pez en el agua, Lituma en los Andes, y ya después empieza a encontrar otros temas que de alguna manera lo sacan un ratico del ambiente peruano. Aparece después Los cuadernos de don Rigoberto, él gana el Príncipe de Asturias, y ya empieza a entrar a una nueva forma de hacer cartografía del poder, que lo mencionas en el libro, y que cuando la Academia Sueca le otorga el Premio Nobel de Literatura, destaca en Vargas Llosa un cartógrafo del poder. Exactamente. Como sé que el tiempo se nos va acabando y yo quiero agotar varias cosas que tú dices, tienes un capítulo que se llama El cartógrafo del poder. Y en ese capítulo haces mención a ese título que le atribuye la escuela sueca, la Academia Sueca. Pero yo quiero entrar, para mí, al más importante de sus libros como cartógrafo del poder, que es La fiesta del chivo, que si bien tiene un entorno asociado con la dictadura de Trujillo, la muerte de Galíndez, la muerte de las hermanas Mirabal, Cerebrito Cabral, que es un personaje que está muy presente en la obra, él empieza a narrar la figura de Johnny Aves García, jefe de seguridad y servicio secreto de Trujillo. Y yo creo que en esa forma en la que él empieza a describir a los personajes, y tú me lo vas a confirmar, también había una forma de desvestir la dictadura de Fujimori, y sobre todo en Johnny Aves García estaba presente la figura de Vladimiro Montesinos. ¿Es así o no? Esa es una impresión que a mí me causó cuando leí la novela, cuando se refería a algunos personajes, pero eso ya es creación literaria, genio literario, pero coincido con esa apreciación. Algunos personajes que operaron, que actuaron de determinadas maneras, los incorpora en la novela, ¿no? Inclusive hay algunos términos de referencia, ¿no? El beodo constitucionalista, ese tipo de calificativos que uno los asocia con actores de la política peruana, ¿no? Pero creo que es la descripción más tremenda, ¿no? Más salvaje de lo que significa el someter a la gente, ¿no? Que al final esa opresión hacia sus colaboradores, en temas pues relacionados a la vida privada de las personas, termina formando en sus colaboradores una reacción contra el dictador, ¿no? Yo creo que es una descripción brutal de lo que representa el ejercicio opresivo del poder. Y ahí sí, a diferencia de Conversación en la Catedral, Trujillo es el actor principal. Entra el corazón del chivo. Exactamente. Entonces, es una, y acaso por esa razón también ha sido una de las novelas más impactantes de la creación, digamos, de la etapa última de Mario, ¿no? Pero es en realidad una novela que debería ser casi de lectura obligatoria para cualquier joven latinoamericano, es realmente... sobre todo porque con la facilidad que hoy día se persuade, se miente, se tergiversa, ¿no? Y creo que si hay algo que destacar en Vargas Llosa es lo que usted ha mencionado, ¿no? Esa postura de no arredrarse, de ir contra la corriente. Han habido muchas campañas también, por ejemplo, cuando perdió la elección, para tratar de desacreditarlo o presentarlo como un resentido, como un odiador, ¿no?
La gente olvida que cuando gana Vargas Llosa la primera vuelta, él lo primero que hace es ir donde Fujimori y decirle: yo voy a renunciar para entregarle mi plan de gobierno, para que mi gente lo apoye. Pero no se pudo concretar eso porque no se podía renunciar. Y cuando gana Fujimori, antes del anuncio oficial del Jurado Nacional de Elecciones, él va y lo felicita. Sí, él tenía eso porque además lo dices en la introducción. Dices fue un adversario leal. Leal, exactamente. Algo que es muy importante también en la política. Pero y no fue, como se ha reiterado, una persona de odios. Cero. Sí, es más, sí, te voy a contar una anécdota. A mí me dicen, ¿cómo es posible que haya pedido el voto por la hija del dictador? Yo lo que me pregunto, más difícil para él debió haber sido pedir el voto a los peruanos tapándonos la nariz en favor de Alan García, que fue, digamos, la persona que impidió que llegara a la presidencia. Y es en ese sentido que Vargas Llosa, con sus últimos actos, desvirtúa esta clase de acusaciones. Yo tuve una anécdota muy bonita con Mario cuando le impuse la Cruz de Boyacá en Colombia. Que tuve la suerte y el honor de estar presente en la ceremonia. Nos sentamos en la cena y entonces yo me llené un poco de valentía para tocarle un tema que yo sabía que era de hipersensibilidad, era sensible. Tocarle el tema de Gabo, pero de una forma donde le puse un poco de humor y le dije: maestro, vea, yo he estado toda la vida haciéndole seguimiento a esa obra que usted escribió como tesis de grado en la Complutense, que era Historia de un deicidio, la arqueología literaria de García Márquez, y logré encontrar finalmente una edición en la librería El Virrey en Lima. Que tú recuerdas que el fundador era de apellido Sanciliero. Sí, exacto, un uruguayo. Y aprista. Sí. Y entonces logré conseguir la segunda edición. Y entonces le dije: maestro, pero ¿usted no cree que sería bueno reeditar el libro? Entonces me miró con una mirada así como poco de picardía. Me dijo: pronto tendrás la respuesta, querido Iván. Y a los 7 u 8 meses salió la reedición. Y a mí me quedó claro que él ya tenía superado ese proceso, o sea, esa herida que había quedado en la amistad de ellos. Y es un deleite ver esa forma como él va desagregando la obra de García Márquez. Creo que es lo mejor que se ha escrito sobre la obra de García Márquez. Pero Pedro, nos quedan 5 minuticos aquí en esta conversación y 2 temas que son muy importantes. Uno, La llamada de la tribu. Esa es la gran biografía intelectual y política de Mario. Yo creo que ese es un legado que va a quedar para siempre. ¿Cuál crees tú que es el impacto más importante de La llamada de la tribu? Un libro que sale en el 2018. Ese fue un libro que yo lo devoré justo cuando estaba por conocer a Mario, y después de ahí vino una amistad que he atesorado siempre. Y recuerdo que él se enamora por completo del pensamiento de Isaiah Berlin, de Popper y Hayek, ¿no? Y Karl Popper con La sociedad abierta y sus enemigos. Y Hayek en la forma en la que hace una defensa irrestricta pero llena de valores y de virtudes sobre el capitalismo. Esos 3 personajes y esos 3 capítulos, ¿cómo los enmarcarías en el testamento intelectual de Mario? Porque para mí ese libro, más que una inspiración, es un testamento político. Bueno, él lo calificó como su autobiografía intelectual, ¿no? Que él hace una labor, digamos, de neurocirujano. Analiza la influencia de cada uno de estos pensadores liberales, empezando por Adam Smith, el liberal parcial Ortega y Gasset, porque Ortega y Gasset no fue liberal en materia económica, no creía en la economía de mercado, pero fue un defensor de las libertades políticas en España, y eso tuvo también en él un impacto. Y la referencia de estos 3 intelectuales liberales, Popper, Isaiah Berlin y Hayek. No menos
profunda la influencia de Arón, de Raymond Arón. Ah, sí, claro. ¿No? La primera etapa donde Mario vive en un contexto democrático es precisamente en Francia. El ochenio de Odría hasta la etapa universitaria, la dictadura de Odría. Su tesis doctoral en España, la dictadura de Franco. Y luego la etapa francesa, aunque nunca ha sido, pues, nunca elogiado a De Gaulle. Inclusive yo en algún momento le pregunté, Mario, tú cuando vivías en Francia, ¿fuiste a ver algún debate a la Asamblea Nacional? No, en ese momento consideraba eso como unas cosas burguesas, me dice, ¿no? Pero tanto Camus como Arón le empiezan a abrir los ojos y a rectificar las posturas y los pensamientos que influyeron en él a través de Sartre, ¿no? Luego también Revel. Revel acaso va a ser... Lindo capítulo el de Jean-François Revel. Sí, va a ser el liberal combativo, ¿no? El que defendió, el que enfrentó a las dictaduras cuando en esos contextos históricos, precisamente debido al poder que tenía el comunismo y la izquierda a nivel internacional, muchos no se atrevían a cuestionarlas y a criticarlas públicamente porque tenían prácticamente un control del establishment cultural a nivel internacional, esa es la pura verdad, ¿no? En el ámbito académico, en el ámbito periodístico, de las páginas culturales, de las revistas, ¿no? Y es, por eso digo, acaso, desde el punto de vista pedagógico, el principal aporte que deja Mario para que los jóvenes latinoamericanos se puedan acercar a través de la lectura de este libro a lo que es la doctrina liberal, ¿no? Yo quiero terminar con dos preguntas. Sí. Una literario, político, afectiva y otra muy personal a Pedro Cateriano. Le dedico mi silencio, la última novela. ¿Qué crees que trató de dejarnos Mario entre líneas en el personaje de Azpilicueta? Bueno, la necesidad de la integración nacional, que es una aspiración que él siempre tuvo, ¿no? Que un país con igualdad de oportunidades, con igualdad ante la ley, que se respeten los derechos de todos y sobre todo por la dedicatoria, un agradecimiento a la mujer que lo acompañó durante 50 años, a Patricia, ¿no? Porque su último libro, esta novela, se lo dedica a Patricia Llosa. De alguna manera, dentro de un contexto de pesimismo, de anarquía política, es un mensaje de esperanza y de unidad nacional que él trata de inspirar a través de la música criolla, ¿no? Claro. Como un sentimiento de unidad nacional, ¿no? Es un gesto, digamos, distinto en la obra vargasllosiana, ¿no? Pedro, me va a tocar hacerte la pregunta personal y la ñapita. La personal, ¿qué es lo que más enriqueció tu vida, esa amistad con Mario Vargas Llosa? Bueno, para mí ha sido un honor ser amigo de Mario y testigo de su valiente gesta en defensa de las libertades, no solo en el Perú. Yo creo que si bien ha desaparecido físicamente, su obra va a quedar. Vamos a extrañar su voz, sus oportunas opiniones, críticas, sentencias literarias y políticas, pero a diferencia de otros que serán condenados por la historia, él va a ocupar siempre un lugar privilegiado, sobre todo en el ámbito literario, que es indiscutible, pero creo que también en el político e ideológico. Y mi última pregunta. 89 años, 84 libros. Sí. Si tú fueras a escoger, si te dijeran, Pedro, tienes que irte para el espacio,
no sabes cuándo vas a regresar y te puedes llevar 3 libros de Mario Vargas Llosa, ¿cuáles te vas a llevar? Bueno, un libro que me impactó fue El pez en el agua, porque además tuve la oportunidad de leerlo antes que lo publicara. Dudaría entre La fiesta del chivo y Conversación en la catedral, y yo le tengo un afecto especial a La mirada quieta, este ensayo sobre Pérez Galdós, porque me lo dedicó el libro. Entonces, ese en realidad fue para mí un homenaje que me abrumó en lo personal y en lo fraternal, ¿no? Muy bien. Estoy muy contento de haber tenido esta conversación. No, yo encantado, presidente, y agradecido. Maravilloso libro. Gracias, Esta presidente. bella biografía política de Mario Vargas Llosa de Pedro Cateriano. Un placer tenerte en 3 respuestas. Gracias, presidente. Y que sea la primera de muchas conversaciones. Muchas gracias.